todos y sed bienvenidos a vuestro canal de apologética cristiana Dialoguemos. Lo primero de todo, agradeceros vuestra paciencia por haber esperado tanto tiempo desde mi último vídeo hasta ahora. Dicho esto, hago este nuevo vídeo porque, como he dicho en varias ocasiones, en este canal, además de defender la divinidad de Jesús y la doctrina de la Trinidad, quiero defender el Evangelio a través de las evidencias que lo apoyan, la lógica de su mensaje, y también quiero cubrir todos los puntos de vista posibles que se oponen al Evangelio, ya sean religiones, filosofías, propagandas, lo que sea, para que se vea claramente que no pueden resistir a la persona de Jesús y su mensaje. El tema que cubro en este vídeo es muy relevante en los tiempos que corren, vísperas de Navidad. Y como suele pasar durante esta época del año, aparecen los típicos comentarios, posts, vídeos por internet diciendo que el cristianismo es una invención con raíces en religiones o dioses paganos y que Jesús y todo lo que concierne a él está inspirado en otros mitos y leyendas. Quizás muchos de vosotros habéis escuchado cosas del tipo Jesús está inspirado en el dios egipcio Horus, porque precisamente este dios egipcio nació de una virgen justo en un 25 de diciembre, fue adorado por 3 reyes, comenzó a codearse con maestros a los 12 años y comenzó su ministerio a los 30. O también habéis escuchado que Jesús está inspirado en el dios Mitra por las muchas coincidencias que la gente menciona. Bien, mi objetivo es mostrar con cierto nivel de detalle lo que dicha oposición escéptica propaga, de dónde origina la idea de que Jesús es una invención inspirada en otros mitos y lo que realmente esos mitos son, ya que no tienen nada que ver con la idea explicada por quienes propagan la idea de que Jesús está inspirado en dichos mitos. Así que empecemos analizando las razones de aquellos escépticos que dicen que Jesús es un mito o leyenda inventado por la Iglesia e inspirado por dioses de otras religiones. Para ello mostraré unos cuantos ejemplos que mencionan, como la comparación de Jesús con el dios egipcio Horus, el personaje de la mitología griega Atis de Frigia, el dios hindú Krishna, el dios de la mitología griega Dioniso y el dios persa o romano Mitra. El primero, Horus, dios egipcio cuyos orígenes se remontan al 3000 a.C., dicen los escépticos que nació una virgen en un 25 de diciembre, que una estrella del este vino a verle, que fue adorado por 3 reyes, que comenzó a ser maestro a la edad de 12 y fue bautizado a los 30 para así comenzar su ministerio. También que tuvo 12 discípulos con los que hacían milagros. Fue conocido como el Hijo de Dios, la Luz, el Cordero de Dios y la Verdad. Después de ser traicionado por Tifón, fue crucificado y resucitó a los 3 días. ¡Wow! Difícil no pensar que Jesús está inspirado en Horus, ¿verdad? Vayamos pues ahora al segundo, Atis de Frigia. Atis es un personaje de la mitología griega, sus orígenes se remontan al 1500 a.C., fue nacido de una virgen, un día 25 de diciembre, fue crucificado y resucitó. Tercero, Krishna. Este es un famoso dios hindú, y digo famoso debido a los Hare Krishna que seguro muchos de nosotros hemos visto bailando y cantando por la calle. Dicen los escépticos que Krishna, cuyos orígenes se remontan quizás al 900 a.C., también nació de una virgen, fue anunciado a través de una estrella que vino del este, hizo milagros y murió y resucitó. Cuarto, el dios de la mitología griega Dioniso. Sus orígenes se remontan al 500 a.C., fue nacido de una virgen, también un 25 de diciembre, como no, hizo milagros como convertir el agua en vino. Fue conocido como el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, murió y resucitó. Y por último, el dios Mitra. Este dios puede ser confuso porque está la versión persa y la romana. Sus orígenes se remontan al 1200 a.C., fue nacido de una virgen un 25 de diciembre, hizo milagros junto a sus 12 discípulos y como los demás murió y resucitó y fue adorado en domingo. Como veis, hay muchos patrones que se repiten. Dioses nacidos un 25 de diciembre, cuyas madres eran vírgenes, murieron, resucitaron y en algunos casos hay otras coincidencias con Jesús, como títulos con los que fueron conocidos y eventos que rodean dichos dioses y hacen eco de Jesús, o Jesús hace eco de ellos, según los escépticos. Ahora que hemos visto detalles de lo que propagan los escépticos, pasemos a ver los orígenes de esta idea que dice que Jesús es un mito o exageración de la Iglesia basado en otros dioses de la antigüedad.
Esto es una propaganda que surgió en el 2007 debido a la película documental dirigida por Peter Joseph llamada Zeitgeist, de la cual se hicieron 3 entregas más. Dicha película aborda diversos temas siempre relacionados con teorías de la conspiración, como el 11 de septiembre y los orígenes paganos del cristianismo, entre muchos temas. Aunque Peter Joseph y su Zeitgeist han sido muy criticados, también es cierto que gracias a esta película el movimiento escéptico ha crecido considerablemente. De hecho, 3 semanas después de su estreno, esta película fue visitada por 50 millones de personas. La verdad es que este film, junto con el poder de Internet, han creado una inmensa sociedad de ignorantes que creen que Jesús no existió y es simplemente una fabricación inspirada por mitos paganos. No obstante, Zeitgeist no es la semilla de este movimiento. Esta idea escéptica respecto a Jesús comenzó a hacerse popular en Alemania durante los siglos XVIII y XIX, hasta que defensores del cristianismo desmantelaron y dejaron en el olvido a esta teoría, la cual volvió a aparecer en el 2007 con Zeitgeist. El autor, profesor y académico del Nuevo Testamento, James Crossley, dijo que muy probablemente la razón por la que muchos académicos en Alemania trataron de conectar a Jesús con los mitos paganos fue para borrar su esencia judía debido a un sentimiento antisemita. Sentimiento que influyó al Partido Nacional Socialista de Hitler, dicho sea de paso. Y ahora que hemos visto los orígenes de lo que los escépticos propagan, pasemos a mirar a los dioses que hemos examinado antes, pero a la luz de lo que fueron según sus mitos. Primero, Horus. Hay que destacar que es difícil recopilar una única biografía, ya que hay muchas fuentes y se contradicen entre sí. 3 de 14 fuentes niegan explícitamente que naciera una virgen, sino que fue producto de un acto sexual. No hay prueba alguna de que 3 reyes fueran a adorarle, ni de discípulos, pues era un dios. No hay evidencia alguna de que fuera crucificado, sino que en muchos jeroglíficos aparece como en cruz, es decir, con los brazos extendidos, pero para nada eso es una alusión a crucifixión alguna. Tampoco resucitó, sino que se convirtió en el Señor del mundo de los muertos. Como veis, la realidad ya se aleja bastante de las coincidencias con Jesús que los escépticos propagan. Horus no tiene nada que ver con Jesús. ¿Pero de dónde sacan ellos sus coincidencias? No lo sé. ¿Y de dónde se puede sacar información más veraz sobre Horus? Del libro de los muertos, el cual se basa más en la historicidad egipcia que en memes de internet. Hay una web en inglés sobre ello. Segundo, Atis de Frigia. No nace de una virgen, sino que es producto de una especie de acto sexual. Me explico. Al parecer, los dioses amputaron el pene del dios del río Sangario y al caer este pene en el suelo, pudo fertilizar un árbol de almendro. La madre de Atis, Nana, pasando por ahí, cogió un fruto de almendro, se lo comió y de ahí nace Atis. Como podéis ver, el nacimiento de este dios no tiene nada que ver con el de Jesús. El sexo, aunque de forma indirecta, sigue siendo fundamental para el nacimiento de Atis. Cabe decir que no hay nada de 3 reyes. Su muerte tiene muchas versiones, como que murió porque se autogolpeó hasta morir y al caer al suelo se convirtió en árbol, o como que fue asesinado con una lanza, pero en ninguna versión hay crucifixión ni mucho menos resurrección. Tercero, Krishna. Devoti fue madre de Krishna y el nacimiento de Krishna implicó inseminación, aunque dicho proceso parece que fue producido por cabello y no por semen. Tampoco hay nada cerca de 3 reyes. Krishna sufrió la muerte por el alcance de una flecha y no por crucifixión. Se quedó en el mundo de los muertos y los manuscritos originales niegan absolutamente la resurrección de Krishna. Cuarto, Dioniso. Dioniso es alguien muy peligroso como para trazar de él paralelos con Jesús. Dioniso es un dios que representaba la embriaguez, el vino y los placeres. Es muy difícil pensar que los primeros cristianos quisieran usar a Dioniso como inspiración. No hay evidencia alguna que diga que Dioniso nació de una virgen, sino más bien Zeus dejó preñada a su madre con un trueno, algo muy común en la mitología, pero muy lejos del concepto de concepción de una virgen. Tampoco hay evidencia de que naciera un 25 de diciembre. De hecho, este dios solía ser celebrado en marzo. No hay evidencia de los títulos que coinciden con los que se aplican a Jesús, excepto que se sabe que era hijo de Zeus. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto de hijo unigénito del dios de los hebreos. No hay historias
de que resucitase, sino alguna referencia de él en el inframundo. Por último, Mitra. Para empezar, la popularidad y referencias de Mitra más bien salen una vez existida la iglesia cristiana. De nacimiento de una virgen nada, sino que nace de una roca. En cuanto a carácter, Mitra nada tiene que ver con Jesús, ya que nació armado y dispuesto a conquistar el mundo a base de guerra. No hay un 25 de diciembre por ninguna parte. Fue un dios, no un maestro, por lo tanto no tuvo discípulos. No se sacrificó por nadie, sino que él sacrificó un animal. Nada se sabe de su muerte y menos de su resurrección, ya que lo único que se sabe es que permaneció en el reino de los muertos. Hay más dioses paganos usados por los escépticos como Ares, Isis y otros, pero no hay ninguna comparación que se pueda comparar con Jesús y decir que Cristo tiene sus orígenes en Ares o Isis. Es triste lo que la incapacidad de propagar información sin evidencias puede hacer. Es curioso que Zyga exclama que la base para el mito de Jesús y los dioses paganos es la conexión con la fertilidad y el concepto de cosecha, pero el 25 de diciembre no es una fecha que conecte con ninguno de los dioses que hemos visto. El 25 de diciembre solo puede ser aplicado al dios Helios, y esta fecha empezó a celebrarse 200 años después del nacimiento de la fe cristiana. Ya está. Helios no tiene nada con qué compararse con Jesús. Además, en la mayoría de casos, cuando esos dioses paganos mueren, terminan en el inframundo. A veces me pregunto qué necesidad hay de soltar cosas sin saber si son ciertas o no. Quisiera, eso sí, acabar este vídeo hablando del Jesús histórico, del cual no hay evidencia alguna de que naciera un 25 de diciembre, aunque los cristianos le celebremos ese día, el cual no está inspirado en ningún mito. Algo que hace a Jesús completamente diferente de cualquier mito pagano es el hecho de que Jesús es un personaje histórico y los otros no. Esto lo confirman hasta los más escépticos y ateos como Bart Ehrman, por ejemplo. Conviene también resaltar que la cultura judía era una cultura muy insular en muchos aspectos, y por lo cual, aunque en los pecados de Israel hubo mucho de paganismo, la ley de Moisés prohibía matrimonios con gentiles y copiar elementos de los gentiles. Por lo tanto, es difícil pensar que los judíos pudieran inspirarse, ni por un momento, en algo que viniera de los gentiles. De entre sus errores no está el de fabricar un Mesías de otras culturas. Además, la Biblia no es en sí un libro de género mitológico, sino histórico. Por ejemplo, la Biblia relata hechos como el diluvio en formato histórico. Prueba de ello es el hecho de que la Biblia, además de ser una guía para los arqueólogos, contiene genealogías que van de Adán a Jesús. En conclusión, cuando veamos comparaciones de ese tipo, demos el peso de las evidencias a aquellos que sueltan estas cosas sin haber examinado la verdad de lo que claman. Como veis, estos dioses mitológicos no se pueden comparar con el Jesús histórico. Espero que esto sea útil, seguiré haciendo más vídeos. Mientras, suscribíos, comentad y sobre todo, pasad una muy feliz Navidad, sea cual sea vuestra fe o no fe. Pero pensad, por favor, en el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del Jesús histórico. Hasta entonces, nos vemos aquí, en Dialoguemos.